Ya está, muy bien. Vamos a continuar. Vamos ahora a hablar sobre modelos, el enfoque socialista, ¿no? Para los socialistas, dice pues que la ciencia, perdón, la economía es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución de los recursos de la sociedad, ¿no? En sus diversas fases de desarrollo. Es decir, lo que los socialistas nos cuentan o nos dicen bajo este enfoque es que la economía lo que se encarga es de estudiar cuál es el comportamiento de los seres humanos al momento de interactuar entre ellos a lo largo de la historia y que en base a esa interacción el enfoque socialista lo que busca es estudiarlas y mm, eh, estructurar leyes en base a esa interacción, ¿no? Humana. A eso básicamente, ¿no? Eh, Obviamente, pues cuando hablamos de leyes, nos referimos pues a que cuál es el patrón de comportamiento, qué es lo que se busca cuando los grupos de personas interactúan. ¿Por qué? Porque para los socialistas lo más importante es la forma como nos, nos organizamos en sociedad, ¿no? Para producir los recursos. Acá hay un, perdón, a ver, acá hay me preguntan, profesor, ¿en qué etapa se cumple con la finalidad del proceso económico? Eh, Bueno, en este caso la finalidad, ¿no? En este caso tiene que ver sin duda con la finalidad del proceso económico en sí es la producción, ¿no? Básicamente, ¿no? Ese es el proceso. E incluso vamos a ser más detallosos porque después de la división de la economía, que es nuestra próxima clase, voy a enfocarme en el proceso económico, ¿de acuerdo? Y ahí voy a explicar por qué la producción es, digamos, la finalidad. Porque recuerden que la finalidad para el capitalista, para el empresario, es la ganancia, ¿no? Y para los consumidores es pues su utilidad, ¿no? Cuando hablamos de utilidades, en este caso, si le ha servido o no ese producto, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Am, Me había olvidado de activar mi cámara, así que voy a activar mi cámara un ratito. Ahí estoy ya. Muy bien, acá estoy presente. Muy bien, vamos a estar acá. A ver, ¿todos están conectados? Bueno, la mayoría sí. Ya, correcto. Muy bien. Entonces, a eso básicamente estudia, ¿no? Los neoclásicos. Ahora, si para los neoclásicos se llama ciencia económica, para los socialistas lo van a llamar economía política, ¿de acuerdo? Economía política. Esa es la descripción. Me había olvidado de repente colocarlo, pero ahí ponen enfoque socialista, costadito van a poner economía política. Ahora, tú dirás, profesor, ¿y qué significa economía política? También deriva de dos palabras griegas, ¿no? Por ejemplo, política viene del término politique, ¿no? Que significa sociedad o Estado, ¿no? Y bueno, sabemos que economía significa oikonomos, ¿no? Es decir, administración de la hacienda o casa. Entonces, si juntamos politique y oikonomos, diríamos pues que es la administración de la riqueza de una sociedad, ¿no? O un Estado. Y a diferencia de la economía clásica, esta economía política sí logra explicar muchos de los grandes problemas que hoy de repente acarrea el capitalismo, ¿no? Algo que de repente, pues sin duda, la escuela neoclásica no lo va a poder hacer, ¿no? ¿Y cuál es el objeto de estudio del enfoque socialista? ¿Las relaciones sociales de producción o las relaciones económicas? ¿De acuerdo? Las relaciones económicas. Ahora, tú dirías, profesor, ¿y qué cosas son las relaciones sociales de producción? Bueno, es el proceso de producción, los cambios y el cambio, perdón, el proceso de producción de cambio, ¿no? La distribución, ¿no? De los bienes materiales, ¿no? Que se dan obviamente a través del tiempo, ¿no? Es el desarrollo, pues, de sus fuerzas productivas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no?
para los socialistas existieron 4 sistemas o 4 tipos de relaciones de producción, a la cual hoy en día se le conoce como modos de producción. Tenemos, por ejemplo, la comunidad primitiva, donde la relación social de producción era sin duda eh, de ayuda mutua, por eso se le llama comunidad primitiva. Luego pasa un tiempo y nos vamos a otro nuevo sistema, a otro nuevo relación de producción, relación social de producción, que es el esclavismo, ¿no? Entonces ahí también estamos viendo eh, que existe un modelo totalmente distinto, ¿no? En ese aspecto. Ahora, luego viene el feudalismo y el capitalismo. Para, para Marx y Engels, que son los promotores de este enfoque de la economía política, eh, coinciden en que todos estos 4 tipos de relaciones de producción que vivimos a lo largo de la humanidad tienen una característica peculiar. ¿Cuál es esa característica? Las contradicciones internas en cada una de ellas. Es decir, la que permitió ese desarrollo es por las contradicciones que habían al interior de cada relación social de producción. Por ejemplo, en la comunidad primitiva, la contradicción era hombre contra la naturaleza. El hombre luchaba contra la naturaleza para sobrevivir, ¿no? Luego en el esclavismo va a ser pues esclavo, esclavista. En el feudalismo va a ser señor feudal, siervo. Y en el capitalismo estamos hablando ahora pues del proletariado contra el capitalista, ¿no? Esa es la contradicción que existe, ¿no? Y que justamente la contradicción es la que permitió el desarrollo de la humanidad. Entonces, bajo ese punto de vista, el método que ellos utilizan es el método dialéctico materialista, ¿no? De las contradicciones internas, ¿de acuerdo? Ese es fundamental tomar en cuenta. ¿Cuál es la finalidad pues, del enfoque socialista? Pues descubrir las leyes que rigen los cambios sociales, ¿no? Y para poder explicarlas. Ahora, por ahí de repente estarán un poquito dudando, profesor, ¿y qué es las fuerzas productivas? Bueno, las fuerzas productivas obviamente son las condiciones que el ser humano tiene para producir. Por ejemplo, en la comunidad primitiva, ¿cuál fue la fuerza productiva? ¿Qué fuerza productiva utilizaba? ¿Tecnología? No. No había escasez de fuerza productiva, ¿ya? Un favor, no olviden apagar su audio, o desactivarlo, perdón. ¿Sí? Muy bien. Eh, repito, las fuerzas productivas obviamente son las condiciones que el hombre tiene para producir. En la prehistoria o en la comunidad primitiva, vemos pues que las fuerzas productivas eran muy escasas porque el hombre solamente vivía de la naturaleza. En cambio, cuando ya empezó pues a cultivar, a ver el audio por favor, cuando ya empezó pues a cultivar, empezó pues a la crianza de los animales, empezó a utilizar instrumentos, ¿no? Instrumentos más elaborados. Esas son sus fuerzas productivas. Con el correr del tiempo, el esclavismo generó pues sus propias fuerzas. ¿Cuál era la fuente de la riqueza del esclavista? Sus esclavos, ¿no? Pero lamentablemente pues este sistema carecía pues, no se podía sostener por mucho tiempo porque al final le era muy caro al esclavista mantener, ¿no? A una persona sometida obviamente a la esclavitud. Por eso que los esclavistas no deseaban mantener a un esclavo desde menor edad porque sabían que no era importante o que le generaba riqueza, ¿no? Por eso que se daban muchas conquistas, guerras, prisioneros para poder tenerlos como fuente de riqueza. Pero luego llevó pues a su insostenibilidad y cayó. En realidad pues otra característica importante de estas relaciones de producción es que tienen un inicio, un auge y una caída. Y lo más interesante es que dentro de cada relación de producción nace una nueva. Al interior de ella es la que nace, ¿no? Por ejemplo, cuando la comunidad primitiva estaba llegando ya a su máximo esplendor, ya estaba germinándose el esclavismo, estaba naciendo el esclavismo. Y ya y para que el esclavismo crezca, necesitaba destruir a la anterior, a la comunidad primitiva. Lo mismo ocurrió con el feudalismo. Cuando el esclavismo estaba llegando a su máximo cúspide, nace el feudalismo.
Y para que el feudalismo se desarrolle, tuvo que exterminar al anterior, que era el esclavismo, y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, esa es también una característica muy, muy interesante. Eh, claro que obviamente en América Latina mayormente no estamos estudiando la economía política, es una lástima porque de ahí sí podríamos explicar muchas de las cosas que ocurren en el mundo, ¿no? De hoy. Y del pasado, obviamente que es importante recordarlo. Recuerden que la historia, pues, hay muchos elementos que coinciden, o muchos hechos que coinciden con la actualidad, ¿no? Con el presente, y que obviamente pueden ser muy parecidas en el futuro. Entonces, esa, digamos, es una de las características esenciales, ¿no? Con respecto, pues, a los enfoques. Justamente al final, para terminar esta parte, voy a terminar eh, explicando rápidamente un poco cómo fueron estas relaciones sociales de producción, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Tenemos la comunidad primitiva, por ejemplo, ¿no? Donde había escasa fuerza productiva, la relación de producción pues solamente era cazador-recolector, era una economía depredatoria, parasitaria, por así decirlo. Y cuando el hombre más bien ya logra desarrollar la agricultura, la ganadería, cambió totalmente nuestro comportamiento, ¿no? Empezamos ya a ser sedentarios, eh, empezamos a formar nuestras primeras aldeas, nos dedicamos al comercio, porque obviamente no todos tenían los productos que deseaban y podíamos intercambiarlo a través del trueque. Pero luego hubo un tiempo en el cual un pequeño sector de estos personajes que se adueñaron de estas tierras, que se adueñaron de la producción, decidió más bien utilizar a la mayoría. Y para poder someterlos surge la religión, surge gobiernos teocráticos, se impone pues el militarismo, ¿no? Surgen los guerreros para proteger al nuevo Estado que estaban haciendo, ¿no? Eso fue hace 5.000 años. Y vivimos una nueva etapa, ¿no? El esclavismo. Esclavismo, pues, que obviamente se dio en todas partes, o en gran parte, ¿no? De nuestro planeta, ¿no? Se inicia en Oriente, con Mesopotamia, la India, China, Egipto, y luego se desplaza a Occidente, cuyo máximo esplendor va a ser sin duda Roma, ¿no? Roma llega pues al punto más álgido del esclavismo para luego caer de manera estrepitosa. Y obviamente surge el feudalismo. ¿Por qué? Porque el esclavismo pues se desquebraja, ¿no? Se rompe. Ya era insostenible mantener este tipo de relación y, y ahora pues la fuente de la riqueza ya no son los esclavos, sino la fuente de la riqueza es la tierra, ¿no? Y surge el feudalismo, que va a estar en manos pues de los señores feudales, ¿no? Herederos, ¿no? De, de lo que se dio en la Europa luego de la caída del Imperio Carolingio. Pero cuando hablamos de feudalismo nos estamos enfocando netamente en el feudalismo europeo. Hubo un tipo de feudalismo pues en la China, en América Latina también se estaba desarrollando este tipo de fenómeno, pero se interrumpe pues con la intromisión de los europeos, ¿no? Con la caída de los aztecas, de los incas, ese tipo de proceso se interrumpe. Pero para muchos, sobre todo lo que hubo en China o en América Latina, sobre todo Mesoamérica y los Andes, algunos dicen que no era un feudalismo, sino era un modelo, un sistema o una relación de producción autónoma, ¿no? Que podría tener cierta similitud con el feudalismo, ¿no? Pero cuando hablamos de feudalismo nos estamos enfocando netamente en Europa, ¿de acuerdo? En la Europa medieval. Luego el feudalismo, pues en su propia ganas de querer lograr expandirse, lamentablemente también llegó a un punto de quiebre y eso va a permitir pues el surgimiento del capitalismo, ¿no? Un capitalismo que obviamente en los últimos 500 años ha estado presente con sus altas y subidas y que ahorita pues está viendo pues una crisis muy catastrófica con este último modelo de globalización que prácticamente llegó a su final en el 2008 y que ahora pues estamos en busca de un nuevo modelo. Un nuevo modelo pues obviamente que vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Dependiendo del nuevo modelo que se busque en los próximos años, va a depender pues la existencia del capitalismo, ¿no? Muy bien. Bien, chicos, hasta aquí lo que es economía. En la tarde no solamente les voy a dejar la clase grabada que estamos viendo, sino que les voy a dar un video de YouTube sobre la obsolescencia programada, que me gustaría que lo vieran, es un documental, ahora en la tarde lo van a poder apreciar, va a estar ahí colgado de manera indefinida.
Y bueno, más bien vamos a cerrar la transmisión de economía. Si tienen alguna pregunta que hacer sobre este tema, háganlo ahora para luego ustedes ingresen a la aula de geografía y ahí los voy a esperar con un nuevo link, ¿no? Para poder realizar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, jóvenes, hasta aquí sobre el feudalismo, perdón, sobre la ciencia económica, para luego pasar al curso de geografía? A ver, aquí tenemos una pregunta. Sí, Genofonte. Ya, no olviden, por favor, su audio, por favor, desactivar. Muy bien. Así es, Genofonte, pues es el padre de la economía antigua, ¿no? Y el padre de la economía moderna, Adam Smith, y su libro más famoso, pues, es La riqueza de las naciones, ¿ya? No se deben olvidar esa parte. ¿Alguna otra inquietud, duda? ¿Ninguna? Muy bien, chicos. Entonces, voy a grabar esta clase a continuación y a las 9:17 ingresan al aula de geografía, ¿ya? Y hacen clic en el link que voy a crear a esa hora. ¿Ya? Entonces, entre 9:17 y 9:20, por favor, ingresen a geografía y nos vamos de frente pasando las 10 de la mañana inclusive, ¿ya? Porque tenemos que terminar esa parte. Luego ya más tarde van a tener su curso de razonamiento matemático. ¿Ya, chicos? Entonces, en menos de 10 minutos nos reencontramos, pero esta vez, por favor, al aula de geografía. ¿Ya, chicos? Muy bien. Con permiso.